Bienvenidas a este espacio que denominamos la fórmula conexión interna y vamos a llamar a la invitada del día de hoy. Hoy vamos a tener un tema que yo creo que todos nos vamos a sentir tocados al respecto. Estoy llamando a la invitada del día de hoy. Amiga, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Gracias a todos los que se están sumando. Ahí Ahí está. estamos. No sé por qué ha quedado dado vuelta. ¿Viste? De repente pasan cosas. Sí, Ahora, sí. ahora puedes ver, amiga. No, no, pero bueno, ¿No? estamos acá igualmente. Yo sí te veo a vos, después cuando queda ahí guardado se ve todo un espectáculo, amiga. Perfecto, perfecto. Bueno, arrancamos así, me fijo el horario primero, así no tenemos dos videos, ¿viste? Y no se corta, y aprovechamos esta hora del live con todo, cada minuto y cada segundo. Hoy vamos a hablar Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre superaciones de vida, en específico sobre cómo podemos resignificar algo malo que nos ha pasado en algún momento y darle valor y significado para nosotros. Y para hablar de esto, en esta entrevista de hoy la tenemos a ella, una mujer que se reinventó a sí misma, bailarina y modelo de vocación y profesión. Haber sido víctima de violencia y abusos la llevó a entrenar y a formarse como instructora de defensa personal y neurocoach. Desde su propia experiencia y estudios, ha creado métodos para trascender y cortar con el círculo de violencia, empoderándose y acompañar a otros en ese proceso. Paola Giselle Ortiz con nosotros. Muchas gracias, amiga, por este momento, por este espacio, por tu tiempo. Qué decirte más que sentirme orgullosa de vos por todos tus logros y cosas como buena creadora que sos de contenido y creadora de vida. Así que nada, contentísima de que hayas aceptado esta invitación, amiga. Ay, gracias, amiga, es mutuo, es mutuo. Bueno, sabes también que te admiro, admiro tu proceso y estoy muy agradecida de este espacio. Para mí es volver después del último burnout que tuve laboral. Y bueno, eso, también, experiencias de vida. Vamos sumando integración. Sí, tal cual. Y mientras iba preparando ¿no? las preguntas y la entrevista, es como la primera pregunta, yo decía, ay, ¿cuál será? Pero quiero que se afiance que estás en el presente y no volver a un pasado, ¿no? Porque no es esa la idea, sino que Totalmente. es afirmar la mujer que hoy por hoy sos esa amiga. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el pensamiento que te acompaña en este momento de tu vida, en tu vida? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Viste que ese que lo pusiste como un ancla, como una ayuda a memoria? ¿Cuál es el pensamiento que te acompaña, amiga? Y más que nada el disfrutar de cada momento, que la vida es hoy, es eso, disfrutar cada momento, proyectando, cumpliendo paso a paso como podamos, disfrutando cada momento, cada espacio. Eso para mí está siendo el día de hoy lo más importante. El disfrute. Después viene todo lo demás, pero el disfrutar para mí es fundamental. Sí, 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 de una. Y es lo que te lleva, ¿no? Como eso de tener en cuenta el disfrute es lo que te trae al presente, ¿viste? Es totalmente. como Sí, estar sí. aventado. ¿Y qué descubriste, amiga? Yo voy a estar mirando para estos lados porque tengo todo anotado, ¿viste? Y no me quiero perder Ok. de nada. Em, ¿qué descubriste, qué descubriste de vos misma en este último tiempo que antes no veías? Y más que nada mi fortaleza, bueno, justamente la defensa personal me mostró que yo podía resolver cuestiones físicas para las que yo no me creía capaz, que podía realmente hacerlo. Justamente quienes me conocen saben que yo no vengo del palo de las artes marciales ni los deportes de contacto.
Yo soy bailarina, modelo, y esa fue mi carrera y mi profesión toda la vida. Hace 8 años llegó la defensa personal a mi vida a raíz de justamente estas vivencias. Eh, bueno, yo sufrí en su pasado violencia de todo tipo, tanto laboral como en pareja, bueno, en la calle. Y bueno, eso justamente fue lo que me llevó a encontrarme conmigo y decir, si yo no aprendo a defenderme, y además porque lo vivía en esa realidad, ¿no? Ujú. Que nadie me ayudaba, nadie me daba una mano para resolver esa situación. Y bueno, la defensa personal fue lo que me trajo al día de hoy, no solamente viva, sino con una herramienta que me ayudó justamente a cortar con el círculo de la violencia. A raíz de eso pude salir de esas situaciones de violencia física puntualmente, más que Sí, nada, que eran las más eh, graves, y justo sexual. ayer estaba pensando en algo que escuché, ¿no? De una mujer, era más bien una niña entrando a la adolescencia, pero decía esto de, el hombre es más fuerte que la mujer, ¿no? Físicamente. Y yo la escuchaba solamente porque no tenía nada que ver, solo era como algo que estaba escuchando, ¿viste? Y yo decía, sí, puede ser como físicamente más fuerte, pero eh, esa fortaleza de espíritu, ¿viste? Es como Ujú, única en esas mujeres cuando se nota la trascendencia que tienen después de haber pasado por el dolor mismo, ¿viste, amiga? Que el dolor sí, después sí, te vuelve alguien maduro, te vuelve alguien, no salís igual de esa, ¿viste? Es como, creo totalmente. que todos los seres humanos hemos pasado de alguna manera por el dolor y después Ujú, es un antes y un después. ¿Vos lo sentiste así también? sí, Como tu vieja versión, tu nueva versión. sí, 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 realmente siempre lo digo, para mí el Krav Maga fue un antes y un después. La defensa personal es algo que me cambió la vida, me cambió la visión también justamente de lo que venimos a hablar hoy. Pude resignificar el masculino, resignificar Sí, los vínculos con los hombres, porque bueno, algo que tal vez está muy en la sociedad expandido, esto de que todos los hombres son iguales o las situaciones de violencia de género, puntualmente como muy estricto encuadrado en que el hombre es violento con la mujer. Y para mí, desde la experiencia que viví justamente entrenando defensa personal, hay muchos hombres vulnerables. No todos los hombres son fuertes físicamente. Hay muchos hombres que no, naturalmente su cuerpo no tiene la fuerza física para defenderse, muchos hombres que han vivido situaciones de violencia graves a lo largo de su vida, y también hay mujeres que violentan. O sea, sí. como que entrenando defensa personal vi todas las caras. Fue como que eso a mí también me abrió los ojos a una realidad que no era la que me vendían en la tele. Porque justo cuando yo empecé a entrenar fue cuando arrancó la movida en Buenos Aires de Ni Una Menos. Yo arranqué, para los que no saben, arranqué mi formación en Buenos Aires. Yo en ese momento trabajaba ya como bailarina y modelo. Y era muy grosa la movida que se armó en su momento. Esto fue 2018, si mal no recuerdo, la primera movilización de Ni Una Menos en el Congreso. Y eso también fue un antes y un después. Yo recuerdo salir a la calle y que no podía caminar 2 cuadras, que ya tenía alguien diciéndome cosas o acosándome. Ujú. Bueno, yo en ese momento, bueno, estaba todo el tiempo producida, maquillada, peinada, bien, o sea, vestida como más llamativa incluso. Llamaba mucho la atención en la calle y vivía mucho acoso callejero y muchas barbaridades que me decían que, bueno, los auriculares para mí eran mi salvación. Sí, Eh, y eso cambió un montón gracias a Ni Una Menos. Es como que se empezaron a mover otras cuestiones. Pero a mí me sí, gusta también totalmente. recalcar esto de que todos de alguna forma hemos vivido violencia, sea física o sea psicológica, hay un montón de violencias. Y poder resaltar eso y también que no todos los hombres son iguales. Es como que eso a mí me quedó muy claro gracias a entrenar justamente con hombres. Sí, tal cual, amiga. Remarco esto que estás diciendo de que es verdad, todo es relativo, ¿no? Porque nos dijeron como, bueno, los hombres son más fuertes físicamente, relativo. Sí, Hay hombres que sí, no. sí, Hay esto, no todos son iguales, ¿viste? Como cuando a alguien se le asoma la herida, ¿viste? Que o sufrió alguna traición o alguna infidelidad o algo ahí
relacionado a vincularse, digamos, ¿no? Es como, no, todos los hombres son iguales, no todos los hombres son iguales. No, Y no. algo también que fue, digamos, como el impulso para decirte, che, amiga, ¿te gustaría hablar de esto? Fue esta historia que vino, que mostrabas como tú antes y cómo resignificaste eh, la energía masculina, ¿no? Eras la única mujer en ese momento que estaba entrenando, porque lo veía en tus videos, ¿no? Como era Sí, sí. la única mujer que estabas entrenando, estaba lleno de hombres, y cómo esa energía no molestaba, porque es verdad, antes era, si entrabas a una habitación llena de hombres, o si pasabas por la vereda donde había un grupo de hombres, ¿no? O había Ujú. una cierta, algo me van a decir, ¿viste? Había como una incomodidad todo. Sin embargo, ahí en ese momento que se te veía trabajando y entrenando, se veía un soporte de parte de ellos, ¿no? Como una compañía, Sí. como un igual. Sí, 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 justamente, para mí justamente entrenar defensa personal fue eso, fue entrar en un espacio que primero que nada, siempre digo esto en las entrevistas, yo elegí estar en esos espacios. Sé que es difícil porque incluso yo como instructora lo he visto en otras mujeres, más cuando vivimos violencia o en otras personas, porque en general muchas personas viven violencia, eh, esto de poder enfrentar la situación, porque bueno, en la defensa personal como que replicamos muchas de las situaciones que vivimos en el aquí y ahora. O sea, lo que vimos Claramente. en un pasado lo replicamos físicamente. Entonces es una elección muy consciente que uno hace para poder estar en ese espacio desde una determinación en la que ya, yo por lo menos, ya había llegado a un límite muy grande. O sea, yo ya venía de casi toda una vida viviendo todo tipo de violencias. Y llegó un punto en el que me di cuenta de eso, que si no hacía nada por mí, no, o sea, y este fue el valor que me llevó a ir y que no me importaba nada, era como que literal, yo en ese video se ve justamente, entrenábamos al aire libre y Sí. llovía y entrenábamos debajo del puente, no importaba, justo pasaba la autopista por ahí arriba del parque donde entrenábamos y yo iba a entrenar igual, o sea, era como que no me importaba nada, yo tenía una determinación, una fuerza, o sea, hubo algo interno adentro mío que me decía, vos tenés que aprender a defenderte, pues si no, o sea, yo sentía que si yo no lo hacía, la próxima situación que podía pasarme podía ser más grave, que me Y podían aparte, acuchillar, me podían matar, o sea, cualquier cosa más grave que claro, podía pasarme. Entonces, como que eso fue lo que a mí me llevó y a decir, bueno, voy y encontrarme con estos hombres que, wow, para mí fueron muy compañeros. Después sí tuve una compañera que siempre me acuerdo de ella allá en Buenos Aires. Y cuando fuimos bueno, fui a Córdoba a estudiar y a seguir con mi carrera de Krav Maga, eh, que allá fue donde hice el curso de instructores. Eh, Ahí hubo una comunidad mucho más grande de mujeres en la que, bueno, ya me sentí muchísimo más parte. Como bien decimos en IKMF, es una gran familia. de una. Y qué lindo que pudiste encontrar eso, ¿viste? Como ese apoyo emocional y psicológico, porque también es como mostrar tu vulnerabilidad. Yo creo que las personas más valientes son las que se atreven a mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Como, bueno, no me siento bien y puedo transmitir lo que siento, expresarlo, ¿viste? De alguna forma con palabras o con la emoción misma, no sé, llorando, o no, es como, y sentirte sostenida en esa red, yo creo que queda bien el nombre de familia. Y con respecto a esto que decís, amiga, de, de lo que venías viviendo, ¿no? De estos hechos de violencia, te llevan a pensar muchas cosas negativas, me imagino, ¿no? Pero Sí, en esto de la condición de inferioridad y también para ubicarnos, ¿no? En el contexto y de las palabras, como para poner un nombre de víctima, ¿no? sí, Entonces, si hay una víctima, tiene que haber un victimario, y es algo que si no lo trabajás, como vos lo hiciste, es una mochila, una etiqueta que te va cargando encima, ¿no? Es como sí, eh, sí. sentir al sexo opuesto como si tuviese dominio sobre vos todo el tiempo, viste, hasta en la calle. Es como un chip que te pusieron
en la cabeza, entonces es como la réplica, ¿no? Dentro de tu hogar, afuera de tu hogar, y esta necesidad de sentir que te tenías que defender, ¿viste? Y con Totalmente. respecto a esto, me surge esta pregunta que es, ¿qué fue lo que hizo que un día dijeras, esto que viví no define quién soy? Que no defina. Sí, ¿qué fue lo que hizo, viste? Como ese clic, sobre todo en el después, viste, que dijeras vos, esto que viví no define quién soy, no voy a vivir como una víctima, viste, no voy a vivir con esos carteles que un día llevé. Me estoy haciendo ahora esa pregunta, por eso estoy Bueno, como no, así. Pero sí, yo creo que para mí fueron como dos momentos. Bueno, uno, el momento en el cual decidí ir a entrenar defensa personal, sí, eh, que fue por un asalto en la calle. O sea, esa fue como la gota que rebalsó el vaso. ajá, Y después que no me define, o sea, cuando pude resignificar totalmente, eh, luego de que atravesé todo el proceso de entrenamiento como instructora sí, eh, y la terapia. Y qué también bien, recalcar que la terapia fue con un hombre. Era la qué primera vez que bien, yo hacía terapia con un hombre. Y eso a mí me cambió muchísimo la cabeza. O sea, fue en simultáneo, ambas qué cosas. bien. Eh, por eso para mí es muy poderoso esto y estar acá justamente hablando de esto, de resignificarlo, porque yo no me había dado cuenta hasta ese momento, eh, Claro, que bueno, que fue así y, y que es real, no, no define, o por supuesto que hay otros desafíos de vida. Por ejemplo, este año yo descubrí soy neurodivergente, estuve, bueno, y sigo en proceso de diagnóstico, me falta el último examen. Y eso también le dio sentido a muchas de las cosas que viví, porque bueno, como neurodivergente soy más sensible, más ingenua en un montón de cosas, somos más propensos a caer en este tipo de situaciones de abusos ujú, o de, bueno, justamente caer en modo víctima, porque llega un punto en que tal vez la mente abruma mucho, la emoción abruma mucho y como que quedamos atrapados en eso, ¿no? Y bueno, este año tener esa conciencia sobre quién soy me ayudó muchísimo también a resignificar las crisis que he tenido de vida, ¿no? Porque esa también es otra eh, cuestión que me gustaría recalcar, como que las crisis al final nos terminan eh, como ayudando a renacer, por así decirlo, ¿no? A integrar esa información, más cuando vivimos violencia física, siento que es necesario que vivamos esa etapa de dolor o de estar un poquito más guardados, o bueno, en mi caso yo tuve que aislarme por una cuestión que ya no podía con la vida ni con el mundo, eh, y eso me ayudó muchísimo a reencontrarme conmigo, bueno, justamente tener claridad de quién soy, por qué elijo vivir, y esta es una de las razones por las cuales elijo vivir. Yo siento que con el Krav Maga tengo como una misión de poder acompañar a otras personas que requieren estas herramientas, eh, así como fui acompañada yo en su momento. de una. Y también tener referentes mujeres es importante. Y tengo la fortuna de tener colegas que las quiero mencionar acá, Sabri y Geraldine, colegas de acá de Argentina. Geraldine es de Mar del Plata y Sabri de Chilecito La Rioja. Ellas son dos referentes muy grosas para mí, eh, colegas, compañeras, con las cuales vivimos cosas también muy fuertes y que ellas están creando, para mí son inspiración, están creando comunidad de mujeres que están aprendiendo a defenderse y para mí es re importante que podamos como empezar a forjar esto y también poder llegar a las diversidades, poder llegar a toda persona que lo requiera, ¿no? Porque, bueno, algo muy característico, por lo menos desde que yo empecé a entrenar defensa personal, es que suelen ser espacios muy masculinos. Sigue habiendo mucho machismo, siguen habiendo como situaciones en las cuales no están todos incluidos Ujú, y en las cuales tal vez no se tiene mucha conciencia de cuestiones, por supuesto, para las cuales como instructores no estamos preparados. La parte psicológica, por ejemplo, eh, se encargan los psicólogos. Es como que para mí yo recomiendo quienes hayan vivido violencia, entrenar defensa personal y a la par psicólogo.
de una. porque hay cuestiones que como instructores no estamos formados para ciertas situaciones que pueden llegar a surgir. En mi caso, yo como víctima, o sea, como víctima que fui, tengo muy claro qué cosas pueden detonarme trauma y cuáles no, y cuáles van a pasar y que sí o sí tenemos que trascender, pero con una lección propia, para poder justamente, bueno, vuelvo a repetirme, trascender esa situación. Eh, sí, para mí hay situaciones que tenemos que elegir trascenderlas. De una. Esto Sí, perdón. quería terminar como de explicarlo el paso a paso. Por ahí cuando hay alguna situación, más que nada cuando es repetir lo que se vivió en su momento y no pudimos resolver, eh, y más cuando son situaciones de violencia sexual, por ejemplo, eh, eso yo sé que de entrada no lo puedo plantear en una clase. Yo, como mujer, ¿no? Y sé que muchos de mis colegas también saben que esas situaciones no se puede de entrada, y además uno tiene como que saber mínimamente qué es lo que le pasó a la persona y por qué está yendo a la clase, como para tener un contexto. Porque eso tenemos como la conciencia y sabemos de que eso puede generar algo a la persona que haga que no quiera después volver a la clase. Claro. Entonces es como que vamos paso a paso, ¿no? Como Sí, más llevando con más a la sutileza. persona a que se vaya acostumbrando. Hay situaciones que es repetir, hay situaciones que vamos a llorar, hay situaciones que no nos van a gustar, pero más yo le digo, es como enfrentar el miedo, enfrentar esa situación que en su momento no pudiste enfrentar, la estás enfrentando en la vida real aquí y ahora, y con una persona física que está delante tuyo, reflejándote esa persona que te hizo daño. Claro. Y y eso es fuerte, o sea, por eso te digo que para mí es fundamental que uno sea muy consciente de que está eligiendo ir a enfrentar ese miedo Y qué y tener valentía, como la ¿no? fortaleza para trascenderlo. ¿Cómo? Que qué valentía, amiga, porque el mirar el miedo a los ojos, ¿no? Y Sí, enfrentarlo es como, lo hago, con miedo o sin miedo, pero lo hago. Y eso es valentía absoluta. Y también es como ponerle amor a eso que sucedió, ¿no? Es como sí, mirar y mirarte con amor, con compasión, porque muchas veces, eh, bueno, que se ve ahí en terapia, ¿viste? Con los traumas y demás, que muchas veces la persona damnificada piensa que quizás fue la culpable, ¿no? Y es como totalmente, sí. como un castigo, ¿no? Recurrente Sí, que sucede todos los días. Entonces es como mirar y mirar eso con amor y resignificar eso requiere mucha valentía, ¿viste? La mayoría prefiere quedarse en los lugares cómodos porque asusta. Entonces, el poder enfrentarlo, ¿viste? Es maravilloso, amiga, y que vos lo puedas transmitir de esa manera en tus clases es súper valioso y creo que colabora muchísimo a la expansión y a la evolución del humano, ¿viste? De que ya no nos tratemos con violencia, sino con respeto. Y eso es muy valioso para mí, amiga, y me encanta que ay, podamos estar hablando de esto. También gracias. es como remarcar y subrayar de que qué bien que hace la terapia cuando encontrás una persona, un psicólogo o psicóloga, que te pueda dar las herramientas, ¿viste? Para poder Totalmente. desenredar un poco todas las marañas de que la mente se va, ¿viste? Por las Sí, ramas. sí, 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 yo puedo dar fe que con la terapia hice conscientes muchísimas cosas. Bueno, puntualmente con este psicólogo en Córdoba, para mí fue sacarme del pozo. Yo estaba en un pozo muy depresivo, muy en crisis, y yo siempre digo, a mí el Krav Maga fue el que me sacó y el psicólogo. O sea, fue como, yo estaba hundida y me agarró de la mano y me sacó y me hizo ver un montón de cosas que yo hasta ese entonces no había podido ver. Eh, y para mí fue muy valioso que este año justamente la psicóloga con quien hice mi proceso de diagnóstico me recalcó esto, me dice, seguramente vos trascendiste mucho trauma gracias a la defensa personal, o sea, fue más lo que trascendiste con la defensa personal, que fue algo tan físico, tan estar presente físicamente, enfrentando la situación,
que cualquier otra terapia, porque bueno, justamente cuando llegué le dije todo el sinfín de terapias que hice durante mi vida para poder trascender ciertas cuestiones y claro, sin tener yo la conciencia de que soy neurodivergente, ¿no? Esto para mí también fue como un alivio de decir, no, no es solamente el trauma, hay otras cosas que estaban haciendo Claro. que sea tan difícil para mí convivir en el mundo, ¿no? Sí, Y bueno, y tiene que ver también con el contenido de esta cuenta, ¿no? Como el autoconocimiento. Qué importante es autoconocerte, porque las herramientas que vos tenés sí pueden ayudar a otra persona, pero también no, y esa persona puede utilizar otras, ¿no? Pero lo importante es totalmente, sí. la coherencia de buscar una herramienta mental y herramienta física. ¿Viste? Sí, Somos sí. un todo, nos estamos separados. Entonces, si solamente querés como enfocarte, ¿no? en la solución de un tema y te enfocás en lo mental y por ahí guarda, porque te puedes perder en la mente misma. Si lo traes a Sí, tierra y pones el físico, es mucho más coherente, ¿no? Estar en esta así línea es. Sí, de sí, es todo uno. un combo, siempre digo. Para mí es un combo, tiene que ir todo de la mano. Y para mí las herramientas que elijamos tienen que estar también muy coherentes con quiénes somos nosotros. Yo siempre fui una persona de actividad física, digamos, toda la vida viví el movimiento, entonces como que para mí era un área que por más que yo no era del palo de la defensa personal ni de deportes de contacto, y es más, para mí era, o sea, siempre me dio como cierto miedo y no es algo que a mí me guste, que yo diga, wow, me encanta, y como yo veo que por ahí hay personas que sí, que les fascina y les apasiona, no, no, yo lo vi como una herramienta de trascendencia personal, o sea, fue más allá del Conociéndote, puro. amiga, es como que rompe los estereotipos, ¿viste? Como el modelo, porque, nada, nos conocemos hace un montón de años, Universidad de las Artes, y vos bailarina, toda divina, muñeca, ¿viste? Como Claro, bueno, por eso el una, nombre de mi cuenta, Gran Maga Doll es por eso. Doll una, es y muñeca en inglés. La muñeca del Gran Maga soy. y te vas como a esa imagen de la fragilidad por ahí, ¿viste? Como de Claro, la bueno, muñeca es que yo que me baila. sentía así. Yo pensaba, cuando yo iba a las clases, las primeras clases, yo tenía miedo de lastimarme, de golpearme y que me doliera, que no, o sea, tengo fotos en mis redes, las van a ver, de las defensas, yo todos los moretones que tenía acá, bueno, después en las pantorrillas también, de las patadas, de defensa de patadas, y yo dolía, no importaba, era como que yo seguía, no importaba nada, era tal la fijación que tenía de yo poder resolver eso en la vida real, de yo poder por mí misma defenderme y que nadie tenga que estar cuidándome, o sea, creo que es eso más que nada lo que a mí me llevó a entrenar. Eh, me sale en inglés, pero es como el poder cuidarme a mí misma, por mi cuenta. O sea, que nadie tenga Sí, que venir a salvarme ni a ayudarme. O sea, ser yo mi propia salvación, mi propia héroe o salvadora, por sí. así decirlo. Claro, y Em, rompiste como muchas como cuentos, ¿viste? Esto sí, que nos educan, sobre todo como nuestra generación, ¿no? Como que nos educaban sí, esto con Disney, con que te va a venir a salvar un sí, total, príncipe, un hombre. totalmente, Y, sí, sí. y cuando vos pensabas que por fin estabas con tu príncipe, uff, resultó, viste, súper doloroso y pasaron Claro. cosas. Entonces, Bueno, sacarte sí, de ese justamente viví modelo, esa de ese situación en molde. carne propia. Sí. Claro. Sí, total. Y bueno, y a partir de eso, amiga, de lo que me estabas contando, ¿en qué momento sentiste el primer indicio real de que vos podías transformar ese dolor en un impulso? Ahí mismo, cuando surgió toda esta situación, o sea, de la gota que rebalsó el vaso, que fue el asalto que viví en la calle en Buenos Aires, Sí, eso fue. Ese fue el impulso del antes y el después. Yo recuerdo, en ese entonces tenía una mentora de arte que me decía, vos tenés que agradecerle al chorro que te robó. Y yo me acuerdo en ese momento, era tal la vulnerabilidad que tenía, tal el dolor que sentía, la impotencia de no haber sabido qué hacer, de haberme quedado paralizada, de no poder resolverlo, de no saber, no sé, de todo lo que pasó, porque ni la policía te ayuda, aparte todos los conocen a los que roban ahí en la zona, o sea, es como un trabajo para ellos, es como que, nada, si es fulano, ya está. Y mismo la gente que vio la situación tampoco hizo nada, es como que seguían. Entonces,
fue tan grande la impotencia que para mí eso fue lo que me impulsó como a hacer ese cambio. Sí, sí. Em, bueno, esto de resignificar, ¿no? Viste de lo que hablábamos de tu historia, de que cómo resignificaste la imagen masculina que tenías, la energía masculina que te había como atacado, que vos sentiste, viste, como Ujú. eso, y luego resignificarlo en confianza, en que, che, puedo confiar en los hombres, en este sentido me están ayudando. Eh, ¿Cuándo fue, amiga, ese giro interno, viste? En el momento que estabas entrenando, Bueno, como en ese justamente momento. creo que eso y lo voy a seguir agradeciendo al día de hoy. Siempre voy a decir, los compañeros que tuve son de oro. Al día de hoy me sigo hablando con varios con los que arranqué. Sí, En su momento, bueno, quien fue uno de mis instructores en Buenos Aires fue también mi mentor y quien me apoyó en mi carrera como instructora. A él le voy a estar siempre agradecida porque yo gracias a él pude incluso hasta seguir adelante con el curso de instructores porque él siempre estaba motivándome, mandándome mensajes como, porque bueno, había momentos en los que caía por ahí en alguna crisis. Eh, Emocional y él siempre estaba como apoyándome diciéndome, dale, vos vas a poder, está... o iba a entrenar cada tanto a Córdoba y me entrenaba. Y también el director de la federación. Bueno, en su momento el que fue mi instructor primero era el director de la federación y bueno, en Córdoba también. Hubo un nuevo instructor que fue director y a él también. A ellos dos son las personas que me demostraron además eh, que son buena gente, o sea, como que me apoyaron me emociona porque es como, o sea, nunca había vivido algo así de personas que no sean mi papá, por ejemplo. O sea, claro. de que me Que no cuide tengas otra persona que no sea mi papá. dobles, como Yo me dobles sentí cuidada, intenciones. eso Sí, me sí. pasó. Me sentí cuidada. Yo vivía en ese momento en Buenos Aires, después en Córdoba, mi familia vive acá en Piedra del Águila, a unos 250 kilómetros de Neuquén. O sea, yo estaba a más de 1000 kilómetros de mi familia. Y yo estaba en ese momento viviendo situaciones de violencia fuertes. Y ellos fueron las personas que me acompañaron en ese proceso en los que yo por ahí entraba en crisis y ellos, ni siquiera ellos sabían qué era lo que me pasaba, ni yo sabía lo que me pasaba, por más que estaba viviendo violencia, pero bueno, habían por ahí situaciones psicológicas que me sobrepasaban y ellos me demostraron y me apoyaron y me acompañaron en todo ese proceso que fue, eh, bueno, formarme como instructora y en general todos mis compañeros. Y después quienes terminaron siendo mis colegas también, con quienes compartí dar clases, que ellos siempre me incluyeron en dar clases allá en Córdoba, eh, porque también gracias a ellos yo pude empezar a empoderarme para después largarme yo a dar mis propias clases. Claro. Amiga, Porque ¿vos pudiste como confrontar a tu agresor? no, O nunca más lo vi, nunca loco. más. No, y aparte qué locura de que tuviste como toda una seguidilla de cosas que te iban sucediendo, ¿no? Hasta un afano en la calle. Y una vez que Ujú. tomaste de que, che, me voy a defender, voy a entrenar, viste, como pla, y ya estabas ahí y todo, no sucedió más, viste, como por Bueno, obra de magia, fue eso, como, qué eso loco. también, y lo quiero mencionar acá porque me parece súper importante. Para mí, entrenar defensa personal es un entrenamiento energético. Yo esto lo noté al primer mes ya de entrenar, porque salí de una clase y estaba en la calle y bueno, lo que era cotidiano, acoso callejero, habrá estado una cuadra caminando detrás mío el tipo diciéndome cosas al oído asquerosas y fue un momento en que me doy vuelta, siempre lo cuento porque para mí fue muy impactante, darme vuelta, mirarlo a la cara y el tipo se asustó y salió corriendo. Y eso para mí Wow. fue decir, wow, realmente es la energía, porque no hice nada, no fue, o sea, no tuve que defenderme de alguna forma física, Claro, ¿se fue entiende? tu Fue energía. girar nomás y mirarlo. Y ni Wow. siquiera le dije nada, fue girar ya con la energía que no tuve en su momento era como que yo bajaba así, me daba miedo, no le podía decir nada y caminaba más rápido o corría, pero no podía. Y enfrentarlo
ya con la propia energía fue como, ¡fum! Como que lo repelí así de toque. De una. Y, y bueno, eso a mí me demostró y eso fue lo que más me cebó después para seguir entrenando, porque cuando vi Claro. eso dije, wow, qué bueno. Totalmente, solo con tu Puedo... presencia. ¿Cómo esto, no? ¿Cómo transformaste tu presencia? O sea, de Sí, estar en un estado a otro, ¿viste? Totalmente distinto, como sí, en tu sí. presencia nada más. Me imagino también con bueno, viste, a mí me gusta trabajar con los tótem animales. Es como que Ay, para sí. mí el espíritu animal te trae muchísimas cosas. Y es Ujú. como, por más que veas a un oso, por ejemplo, ¿no? Ponerlo a un animal así como grande, ¿no? O un tigre o un animal así como, por más que esté tranquilo, todo, no te vas a animar a ir, ¿viste? De sopetón e Claro. interrumpir su círculo. O ni en pedo, vas a tener todo el respeto. Y es solamente por su presencia. Y es como, Ujú. ¿cómo te transformaste, amiga? Sí, Es un trabajo zarpado el que hiciste. gracias, amiga. Fue doloroso, pero, o sea, no voy a negar Me que imagino, se sí. trasciende mediante el dolor, emocional más que nada, en mi caso. Sí. Yo sé que hay personas que lo viven distinto. Más bueno, en mi caso lo vuelvo a repetir. Yo viví violencia real, también la viví como neurodivergente, hoy lo sé, que eso también es un plus, porque como que sentimos mucho más todo. Eh, entonces eso para mí, el haberme podido demostrar eso y que pude terminar las dos etapas del curso de instructor con éxito, wow, para mí, hoy lo vuelvo a decir y me emociona porque, bueno, muchas veces uno no se reconoce eso tampoco, ¿no? Como que Claro, decir, sí, bueno, tal cual. seguís y la vida sigue, pero sí, hoy lo Y recuerdo y digo, wow, sí. hablando de esto, amiga, de lo que decís, ¿no? A nivel emocional también, ¿qué aprendiste eh, vos sobre tus habilidades emocionales? ¿Descubriste algo sobre tus habilidades emocionales mientras desarrollabas tus habilidades físicas? Sí, bueno, justamente la defensa personal lo que trata es desde la actividad física, desde el entrenamiento físico, gestionar mente y emociones. Porque justamente en el momento en el que estamos siendo atacados, eh, se genera todo esto. O sea, hay una cuestión mental y emocional que sucede, que eso se entrena. Por ejemplo, hay personas que el miedo las paraliza, hay personas que el miedo las vuelve más irascibles y se vuelven en contra del que los está atacando y se van de tema. Hay personas que, Tuyo. bueno, lo gestionan distinto o lo saben gestionar incluso sin entrenamiento. Ujú. Y bueno, eso. A mí me ayudó mucho a estar como más centrada en mí también. Podría decirse también que hasta es algún tipo como de, más allá de terapia, hasta algún tipo de meditación, por así decirlo, porque hay momentos en la clase en las que estamos muy concentrados en hacer la técnica y como que la repetimos una y otra y otra y otra, y llega un momento en que estamos como reservados o mismo en ciertos entrenamientos que también son dinámicas de estrés, Sí. por ejemplo la de los zombies, que bueno, primero es uno contra uno, después dos contra uno, tres contra uno, hasta cinco contra uno. Wow. Y ahí es como que estás tan en vos preconsciente y presente en lo que está pasando porque tenés que defenderte del que está acá y del que está acá y del que está, o sea, de todos los Claro, que están súper alrededor atento. tuyo. Y tenés que estar todo el tiempo escapando porque que no te rodeen, que no te agarren entre todos, porque ahí perdiste. O sea, es un juego que se hace como una Sí. dinámica de la clase, justamente recreando un ataque callejero en grupo a una sola Claro. persona. Y qué Em, bueno que hayas hecho como todo este trabajo de autoconocimiento porque lo podés llevar, viste, como que tu barquito vos lo llevas ahí navegando a niveles más profundos, viste, como el energético, ser consciente de tu propia energía, de tus emociones. Y esto de que uno por ahí, si lo ve de manera superficial, pensás como que es supervivencia, viste, como el de, bueno, atacar, si me atacan, viste, y como que la pelea y la supervivencia, pero no, sin embargo es como vos lo podés llevar a un nivel casi meditativo de decir, bueno, sí, sí, me gusta estar
hizo todas estas circunstancias, todos estos ejercicios, lo que entrené, lo que me informé, estar presente, centrada y puedo, viste, detectar con mi oído si a mi Sí, izquierda me van a hacer una llave, si a la derecha me van a tocar, si, claro, viste, bueno, con todo justamente este llega una sentido. instancia en la que tenés que tener como esa claridad de qué tipo de ataque te está haciendo cada persona. O sea, tenés que llegar a ese nivel de adivinarlo, porque no te dicen, no te van a estar explicando, che, mirá, te voy a patear, o te voy a... Sí, No, vos tenés que como detectar qué va a mucho hacer. Entonces, instinto, sí, ¿no? Como el instinto ahí, como, sí, bueno, justamente entrenamos mucho eso, sí, sí, sí. bueno, amiga, ya casi estamos ahí en la hora, pero bueno, tengo un montón de preguntas más que no te las voy a Ah, poder hacer bueno, será en todas, otro vivo. pero sí, de una, hacemos otro vivo. A ver, ¿cuál elijo? Em, Voy a elegir esta y después, bueno, ya, viste, para ir cerrando, ¿no? Pero, Bueno, em, ¿qué significa para vos ser mujer hoy a partir de todo lo que trascendiste? y hoy me siento muy orgullosa de mí como mujer. Es como que, o sea, no lo puedo definir, bueno, como me pasó cuando me preguntaste cómo querías ser presentada. Estoy como en una etapa de mi vida en que me limpié de tantas cosas, de tantas creencias, de tantas técnicas, de tanto que hice para simplemente ser. Yo creo que es justamente eso, conectar desde mi ser, desde quién soy yo en esencia. Eso es lo que estoy aprendiendo a hacer hoy y eligiendo todos los días. Ser yo misma en esencia y volver a mostrarme yo misma en esencia tal cual soy. Que creo que por eso seguimos siendo amigas, amiga, porque yo siento que con vos puedo ser yo. Ay, Y eso hermoso. para mí es lo más valioso que me puede pasar porque, bueno, justamente como neurodivergente toda la vida enmascaré, toda la vida quise pertenecer, toda la vida me estaba adaptando o recortando o bajando mi brillo o lo que sea para encajar o para ser agradada o para que me quieran o para pertenecer a tal lugar o para que me acepten. No, basta. Como que hoy para mí el ser mujer hoy es estar parada en mi ser y desde ese ser, desde esta esencia, estar acá, bueno, charlando con vos. eh, y compartiendo y bueno, y dando, también brindando mis dones al mundo. Siento y por eso te re agradezco y te vuelvo a agradecer, amiga, por este espacio, porque esto a mí me motiva un montón a volver a dar mis clases, bueno, a volver con todo. De Eh, y, una. y te re agradezco. Gracias, gracias, de corazón. Gracias a vos, amiga de corazón. Y qué importante esto que decís, lo de ser uno mismo, ¿viste? Como ser genuino. Viste Sí, que sí, vos lo de saber, amiga, que trabajas mucho con tu mente y bueno, sos neurocoach, que todo esto que te trajo, ¿no? Conocer tu mente, conocerte a vos, eh, de esto de la escala vibracional, viste que antes decían sí. que la que te daba más vibración, o sea, todo nuestro cuerpo vibra, ¿no? Cada Ujú. célula. Entonces, que la Sí, sí, emoción, cómo nos damos cuenta cómo estamos vibrando por cómo estamos sintiendo, ¿no? Con respecto a lo emocional. Y bueno, era como mucho, era desde El Secreto, ¿viste? Cuando empezó toda la nueva era y a conocer esto, ¿viste? De la ley de atracción y demás. Antes decían que era como la gratitud, el amor, ¿viste? Estar como vibrando en esa, pero bueno, hay una escala gráfica eh, que habla, ¿viste? De los circuitos ahí, de cómo se manejan a nivel neuronal, y que en realidad lo que más vibración alta te da es ser uno mismo, como lo genuino, lo wow. auténtico, ¿viste? Es como, y yo digo, Sí, 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 es por ahí, cada uno tiene como que sí, ahí, como profundizar, ¿viste? sí, Más allá amiga. de que este canal es porque a mí me gusta hacer entrevistas y me gusta como el tema, ¿no? Como el autoconocimiento, la espiritualidad. Eh, pero es como esto, ¿viste? De que las personas puedan contar y expresar lo que llevan en su corazón al mundo, porque con tu ejemplo, para mí, inspirás
y tocas a un montón de mujeres que capaz que están pasando como lo mismo, u hombres también, viste, que viven violencia, y sobre todo, más allá de la forma como enfrentar el miedo, ¿viste? Como capaz que Sí, no una persona capaz que no haga defensa personal, pero lo pueda encarar de otra manera el miedo, pero igual lo está enfrentando, ¿viste? totalmente. Sí, Y es sí, muy importante eso, amiga, como creo que vos sos el ejemplo de, che, el trabajo interno da sus frutos y sus resultados, el trabajo interno lleva a la transformación. Obvio que vamos a tener como miles de subidas y bajadas, viste que ya sí, como que el romantizar la espiritualidad no, es como no, te lleva al dolor también, viste, sacarte de los viejos moldes y cambiar la piel. claro. Sí, sí, esto de recordarnos que no es lineal, no es lineal, o sea, vamos a estar siempre en algún punto, arriba, abajo, en medio, eh, y esa es parte de la vida, como aceptar eso, ¿no? De una, Y honrarlo cada vez más. Yo creo que eso es el mensaje. Honrar cada vez más esos momentos. Permitirnos cada vez más. Creo que estamos en ese momento ahora, como de permitirnos descansar, permitirnos llorar, permitirnos que duela, como estar en eso, ¿no? Siento está pasando mucho, estoy viendo mucho ese cambio ahora. Antes era como que se juzgaba y nos juzgábamos mucho de que no, tenemos que estar siempre 24/7 arriba y no. no. Eh, Va Eficaz, por otro eficiente, lado. claro, sí, tal cual. Bueno, amiga, por último ya, viste que estás dando ahí tus últimas frutillitas a la torta, pero, pero bueno, eh, me encanta esto que hablaste, viste, de honrarte vos, genuina, siendo vos, descubrirte como día a día soy yo, eso es lo más importante, porque creo que a partir de ese punto podés como nutrir, fomentar la expansión de la evolución humana, ¿viste? Como vamos en esa, para ser mejores en el sentido social, digo, ¿viste? Como yo voto por un día y me lo imagino de que sea un mundo, una tierra, eh, como lo fue, ¿viste? Para los animales en la pandemia, tipo, era el paraíso, onda, Claro, ¿no? sí, Pero sí, bueno, de que sí. podamos vivir en armonía, sin violencia, sin guerra, ¿viste? Es como, yo lo veo un día, lo veo, claro que sí. Y por último, amiga, ya para cerrar, para ir cerrando esta entrevista, bueno, nadie vuelve igual del dolor y algunas Ujú. personas vuelven convertidas en guías, como vos, amiga. ¿Qué Ay, gracias. consejo ¿Qué consejo o reflexión final le darías a las mujeres que estén pasando lo mismo, a los hombres también? ¿Cuál es tu reflexión y consejo final? Que, que se escuchen a sí mismos, que si sienten que algo está mal, no es por ahí, si sienten que lo que están viviendo les está sobrepasando, busquen ayuda, que no duden de sí mismos. Creo que eso es lo más importante, que no duden, porque muchas veces cuando vivimos este tipo de situaciones muy fuertes, es muy difícil, por la vergüenza que nos genera, ¿no? Buscar ayuda. Por lo menos sé que de mi parte y de la parte de muchas personas que fuimos víctimas, lo hemos vivido así, y que lo que más nos cuesta es pedir ayuda y lo que más nos cuesta también es como salir de ese círculo, como cortar ese círculo. Así que eso, no duden de su percepción, no están locos, no están locas, eh, realmente es así como lo están viviendo, salgan de ese lugar. Es posible, se puede. Buenísimo, amiga, muchas gracias. Gracias. Gracias También a vos, amiga, por este espacio. para eso estamos, ¿no? O sea, como para no competir, sino para colaborarnos, así como vos Así lo es. decías, ¿viste? Como buscar ayuda, porque para eso estamos, o sea, eh, Sí, sí. sí, sí, totalmente. Tenemos los humanos ese corazón solidario, ¿viste? Y dale, Ujú. si eso necesito ayuda. Así que me uno en esa amiga en lo que decís, hay que buscar ayuda si lo sentimos así. Sí, cuesta, pero se puede. Se puede. Y hay salida, hay salida. Muchas gracias, amiga, por tu Gracias. tiempo, por Oh. aceptar esta invitación. Un placer, amiga. Gracias a vos por este espacio. Hace bien volver. Bueno, para quienes no saben, yo hace un montón que no me muestro en cámara y para mí es como, rari.
porque, bueno, esta no suele ser mi imagen de siempre. Preciosa, Me masculinicé bastante este año, así que bueno, es como distinta, pero bueno, antes, viste, estamos. después de pasar una época ermitaña, de ahí de indagar cosas y todo, es como después volver, también es un reto. Amiga, ya estamos casi en la hora, se nos va a cerrar el live, pero quiero que puedas dejar tu contacto para que aquel o aquella que quiera entrenar con vos, o que también quiera, ¿por qué no recibir clases? Vos haces neurocoach y hace muy bien, así que Gracias. deja tu contacto, amiga, y también vamos a dejar en la descripción tu etiqueta. Perfecto. Bueno, me encuentran en redes sociales, bueno, TikTok, por el momento en TikTok y en Instagram como Krav Maga Doll. Esa es la cuenta de defensa personal. 2026 se viene con todas las clases y también tenemos una clase especial para soltar el estrés. Ahí van a ver toda la información. Y mi otra cuenta donde enseño sobre neurocoaching y manifestación, que ahora estamos con Power Playlist, manifestación con canciones, es Ya Soy el Poder, @Ya Soy el Poder en Instagram y TikTok también. Así que, Está buenísimo la reprogramación con música, la verdad. ay, gracias amiga. Sí, creo que somos varios los que nos está pasando, que nos está cambiando la vida, la Claro, repro es con música. importante, ¿no? Sí, sí, Es re importante que escuchamos, qué es lo total. que estamos consumiendo. Bueno, amiga, te mando un abrazo, un beso, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, los que están ahí del otro lado. Y este video va a quedar guardado en la cuenta de Instagram, en la que estamos ahora, y también en Gisero Yarzo, la fórmula conexión interna, la hacemos por este medio, porque bueno, todavía no llegamos a los 1000 en esta cuenta sí, y por eso podemos hacer el live, pero en YouTube nos podés encontrar y ver la entrevista completa y muchas más de muchos maestros y maestras como esta genia que hoy tuvimos. Genia, te juro, cuando me reíste iba a decir genia, pero me encanta, genia. Dale, amiga, gracias a todos, nos vemos en la Te próxima. amo. Chau. Gracias, gracias a que nos están viendo. Chao.